Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Con calor. Está haciendo una terrible calor, hermanos. ¿Cuánto lo sienten? Así que, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Hay que tomar qué? Bastante Coca-Cola. ¿Qué es lo que hay que tomar, hermanos? Agua. Hay que tomar mucha agua, dicen los médicos. Hermanos, en serio, hermanos, no sé si ustedes han notado cómo cada año la calor va creciendo y creciendo y creciendo. Por eso es que las naciones del mundo están preocupadas por el cambio climático. Porque de alguna manera saben de que esto va de mal en peor. El recalentamiento global, el cambio climático. Saben, hermanos, que por eso es que hay terremotos. Saben que la mayoría de terremotos se hacen en la época de verano. ¿Cuántos han notado ustedes eso? Es por el recalentamiento. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuánto creen de que estamos viendo en los últimos días? Yo recuerdo que cuando estaba pequeño la gente así del mundo decía, vendrá un tiempo donde la Biblia decía que el sol calentaría 7 veces. Era un dicho que tenía la gente, pero ¿saben de qué? De un texto bíblico que así dice, en Isaías. Y se está notando, hermanos, cómo la calor, cómo cada día se siente algo sofocante, que no se puede estar en ningún lugar porque tremenda calor, hermanos. Todo esto, hermanos, apunta a que Cristo viene pronto. ¿Cuánto creen eso, hermano? Son señales que estamos viendo, hermanos. Hermanos, vengamos de rodillas, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra en esta hora. Bendícelo, Señor, que tu Santo Espíritu sea exaltado, tu palabra sea exaltada, y que nosotros podamos ser llenos de conocimiento para que podamos conocer la sana doctrina y así poder detectar la falsa doctrina. Bendice esta clase que vamos a tener con los jóvenes y con los adultos en esta tarde, que podamos aprender todos y podamos ser llenos de conocimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que analicemos algunos textos bíblicos que el catolicismo romano usan para sostener que Pedro fue el primer papa. Saben de que esta doctrina es uno de los dogmas principales del romanismo, que Pedro fue el primer papa, y desde allí se empiezan a contar los papas hasta el actual papa, que se llama como el Papa Francisco. Hermanos, cuando hablamos de esta manera, hay que tener en cuenta, hermanos, que no estamos criticando a las personas de este sistema. Muchas veces las personas creen de que nosotros, cuando hablamos en contra del catolicismo, creen de que estamos hablando en contra de las personas, pero estamos hablando en contra de la falsa doctrina, en contra del sistema de falsa religión. Hermanos, ¿saben de que el papado o el dogma papal es una de las columnas vertebrales del sistema católico romano? Quebrando esa columna, se viene abajo este gigantesco sistema de falsa religión. Saque de la confusión a un católico y demuéstrele con la Biblia de que Pedro no fue ningún papa, inmediatamente lo va a ganar a la verdad, para que venga el conocimiento de la verdad. Hermanos, Cristo nos salva de nuestros pecados, pero la sana doctrina nos ayuda a salir del error. Cuando se predica la sana doctrina, salimos de Babilonia.
Por lo tanto, hermanos, es bien importante que nosotros conozcamos la sana doctrina. Para que usted, hermanos, conozca la falsa doctrina, primero tiene que conocer la sana doctrina. Y en este caso, hermanos, vamos a demostrar bíblicamente de que el papado o la creencia de que Pedro fue el primer papa es un engaño del sistema católico romano que carece de fundamento bíblico. Por mucho que usen la Biblia, porque hoy la usan, por mucho que usen la Biblia, esas citas que se usan para sostener el papado de Pedro o el primado de Pedro son citas que han sido sacadas de contexto y han sido tergiversadas. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros conozcamos cómo explicarle a un católico de que eso es un engaño fatal. Pedro no fue ningún papa, ni tampoco tenía un primado entre los 12. Me llama la atención lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos. Página 48, párrafo 3 dice: una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal, de Cristo, y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa, y dice, véase apéndice, porque en el apéndice de este libro hay más información sobre eso. Y se le ha declarado infalible. ¿Saben qué significa la palabra infalible? Que no se puede equivocar. ¿Quién es el único infalible que no se puede equivocar? Es Dios y su palabra. Y dice, exige que todos los hombres le rindan homenaje. ¿Qué es lo que hacen los presidentes del mundo cuando llegue el Papa a su país? ¿Qué es lo que hacen? Le rinden pleitesía, se le arrodillan y lo adoran. ¿Sí o no? Aunque sean ateos, masones, illuminatis, cualquier religión del mundo, cuando ven al Papa, ¿qué es lo que hacen? Le rinden pleitesía, o sea, le rinden homenaje. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. La sostiene aún por medio de la iglesia romana, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. ¿Se acuerdan cuando vino el Papa aquí a El Salvador? Pero el Papa Francisco, ¿va? Que todavía no ha venido aquí a El Salvador. ¿Quién fue el que vino? Juan Pablo II, ¿va? No, Benedicto XVI, ¿se acuerdan? Juan Pablo II fue el que vino acá, ¿va? ¿Se acuerdan, hermanos, cuánto costó el Papa Móvil? No sé, yo creo que fueron 2 millones o 4 millones de dólares. ¡Qué tremendo, hermanos! Cómo la gente del país toda se alborotó. Como quisiera Dios que habían visto. O sea, el poder y la influencia que tiene este hombre. Porque el mundo cree que es el sucesor de Pedro. Vamos a demostrar bíblicamente de que ese es un engaño fatal. Ahora, ¿qué hacemos los adventistas del séptimo día para sacar del error a una persona? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? ¿Verdad que los ponemos a discutir con ellos? Eso hacemos los adventistas, ¿va? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Les enseñamos ¿qué? Lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Hay poder en la palabra, hermanos? Dice Elena de White en una cita que a Dios no le gusta que entremos en controversia. Si una conversación se tornó en controversia, mejor váyase. Cristo dice, respondía con un escrito está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos sacar del error a alguien, ¿qué hay que hacer? ¿Hablarle con qué? Con un escrito está. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tenemos que estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a analizar cuál es el texto preferido que usan para sostener de que Pedro fue el primer papa. ¿Cuál es el texto preferido base que usan? Usan mucho. Pero el principal, ¿cuál es, hermanos? Mateo 16, versículo 17 al 19.
vamos a hacer un exégesis, un estudio serio de este texto para ver qué significa, y para profundizar en este texto vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Mateo 16, versículos 17 al 19. El contexto de este versículo o de estos versículos es que Jesús había hecho una pregunta a los discípulos. Unos le decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros profetas. Pero es interesante lo que dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús. ¿A quién le respondió? A Pedro. Porque Pedro en el versículo anterior había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo corrobora el versículo anterior. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo que estaba diciendo Pedro no era conscientemente. ¿Por qué lo dijo? Porque el Padre se lo había ¿qué? Revelado. ¿Saben, hermanos, cómo se demuestra? Y esto lo corrobora el Espíritu por sí en el deseo de toda la gente, que Pedro estaba diciendo estas palabras inconscientemente. El Padre se lo reveló, porque en el capítulo más adelante, si ustedes leen, dice que Pedro estaba reteniendo a Cristo para que no fuese a Jerusalén para morir. ¿Saben quién estaba usando a Pedro ahí en ese momento? El diablo, porque el diablo sabía que si Cristo moría en Jerusalén, nos iba a redimir. Y el diablo estaba usando a Pedro para que Cristo no fuese a Jerusalén. Y Cristo, como le dijo a Pedro: apártate de mí, ¿qué? Satanás. Terrible, hermanos. Le hago una pregunta, hermano. ¿Pedro se enojó ahí? Se enojó Pedro. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera dicho eso a nosotros? Ya no voy a la iglesia porque ahí me hablaron muy fuerte o me dañaron mis sentimientos. Pedro era maduro, entendió la reprensión, va. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque Jesús había venido a una misión y era morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, noten qué interesante. Noten cómo dice el texto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. De aquí donde toman los católicos que Pedro fue el primer papa. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia católica. Así lo interpreta el catolicismo. ¿Sí o no? Este es el versículo base. Si ustedes ven cuando está debatiendo Rafael Díaz, el católico, o Luis Toro con un protestante para demostrar que la iglesia católica es la verdadera, ¿cuál texto usan? Esta cita la usan. ¿Saben, hermanos, que me llena de tristeza que ningún pastor protestante de esos que debaten con Luis Toro puede demostrarle y explicarle lo que significa este texto? Terrible. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Saben, hermanos, que aquí hay algo muy interesante. Aquí tenemos letras, no tenemos una cámara de video para que si hubiese estado grabando a Cristo y a los apóstoles en ese momento para ver qué clase de ademanes Cristo hacía. Si nosotros leemos este texto superficialmente, se podría entender de que Cristo estaba edificando la iglesia ¿sobre quién? Sobre Pedro, porque el texto dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, noten que se vuelve a dirigir a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, ¿cómo saber el significado correcto de este texto? ¿A qué se refería Cristo acá? Hermanos, es bien importante, hermanos, que a la hora de interpretar un texto bíblico respetemos los contextos.
¿Sí? Y otra cosa que hago yo a la hora de interpretar los textos bíblicos es buscar la gramática de la palabra. Hoy con la tecnología, hermanos, es fácil buscar un diccionario griego y hebreo. Es interesante que aquí se usan dos palabras griegas. Pedro, note qué interesante, Pedro en griego es Petrus. El diccionario Strong dice que es una piedra que usted la puede tomar con la mano y la puede tirar hacia otro lado. Piedra, Petrus. Pero está otra palabra que es Petra, roca, Petra. Significa, dice el diccionario Strong, significa una enorme masa rocosa. ¿Me doy a explicar, hermano? Una enorme roca que no se puede mover. Noten, Pedro es una piedra pequeña, que es Petros, y Petra, una gran roca. Entonces, si nosotros vemos el griego, Jesús está diciéndole a Pedro acá, y yo también te digo que tú eres piedra, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál Petra? ¿Cuál Petra? Ahora, aquí es el contexto. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? Y yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De cuál roca estaba hablando aquí Cristo? Estaba hablando de la respuesta que dio Pedro. ¿Cuál respuesta dio Pedro? ¿Cuál respuesta? Lean lo que dice el versículo ahí mismo, Mateo 16, versículo 13 al 16. Leamos el contexto. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro. Noten lo que respondió Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que Pedro respondió de esta manera, ahora Cristo dice, bienaventurado eres Simón, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La tremenda verdad que Pedro había pronunciado con sus labios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca en la que la iglesia iba a ser edificada. ¿Me voy a explicar, hermanos? El contexto es los versículos 13 al 16. La roca en que es edificada la iglesia es la tremenda verdad que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. O sea, la iglesia no está edificada sobre una piedra pequeña, sino sobre el Hijo del Dios viviente, que es la roca. Supongamos, hermanos, que Cristo hubiese edificado la iglesia sobre Pedro. Pregunta, hermano, ¿Pedro era una piedra movible? Sí. Imaginémonos, hermanos, después de esta charla que tuvo Cristo con los discípulos, Pedro, más adelante, lo negó. ¿Cómo es posible que Cristo edifique la iglesia sobre una piedra que es movible? La iglesia está edificada sobre una roca inconmovible. ¿Saben algo también muy interesante? Cuando leemos la Biblia, debemos de leerla con una mentalidad judía. Para los discípulos y para la cultura hebrea, el título de roca, sabían perfectamente bien de qué era el nombre que los hebreos le daban a Dios en el Antiguo Testamento. Roca
En la cultura hebrea era un dicho, o mejor dicho, era un nombre apelativo de Dios que los judíos le daban al gran yo soy, a Yahvé. La roca es Dios, es un nombre apelativo. Vamos a leer alguna serie de citas bíblicas para demostrarlo. Que es imposible que Pedro sea la roca en este contexto. La roca es la tremenda verdad que Pedro había pronunciado con sus labios. La roca es el nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento por los profetas y los salmos. Por ejemplo, Deuteronomio 32, versículo 4. Hermanos, esta información es bueno anotarla, hermanos, para poder darle estudio bíblico a un católico que está confundido. Esto es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos, es predicar doctrina, la sana doctrina. Noten cómo Moisés le llama aquí a Dios. Deuteronomio 32, versículo 4. Y después se pasan al versículo 18. ¿Lo tiene conmigo? Él es la roca. ¿De quién está hablando acá? Porque Dios es la roca, hermano. Saben, hermanos, que si nosotros fundamos nuestra vida espiritual sobre Cristo, ¿vamos a ser movidos? ¿Nos van a mover las pruebas y las tempestades? No. ¿Saben de qué eso mismo dijo Cristo en Mateo? Creo que está en Mateo 7. El hombre que edifica su casa sobre la roca, vienen vientos, ¿qué dice? Tempestades, y la casa permanece firme, porque está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas el hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿qué pasa cuando vienen los huracanes y las tempestades? Cae. Porque la analogía indica que si nosotros estamos aferrados de las manos de Cristo, nunca vamos a caer. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. O sea que la roca, ¿quién es? Dios. Y dice, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ahora, noten el versículo 18 de Deuteronomio 32. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿Quién es la roca, hermanos? Dios. Usemos otra cita. 2 Samuel 22, 2. 2 Samuel 22, 2. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién es la roca, hermanos? Pregunto, ¿creen ustedes de que Pedro sabía perfectamente bien que el título de roca se le aplicaba a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes creen, hermanos, que Pedro estaba pensando en él mismo como la roca? Hasta blasfemia es eso. La roca era el nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento por los profetas y los salmos. Salmo 28, versículo 1. Salmo 28, versículo 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. ¿Quién es la roca, hermanos? Jehová. Aquí David está diciendo que Jehová es su roca. Otros salmos. Salmo 62, versículo 1 al 2. Salmo 62, versículo 1 al 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Interesante. ¿Quién es la roca? Jehová. Esta enseñanza era conocida también por los apóstoles.
el apóstol Pablo le aplica el título de roca a Cristo. 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, porque bebían de la roca espiritual. ¿Y la roca quién era? ¿Quién era la roca? Cristo. Yo les hago una pregunta entonces. ¿Quién es la roca en la que la iglesia ha sido edificada? ¿Pedro o Cristo? Es Cristo. Esa gran verdad que Pedro pronunció con sus labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo: sobre esta roca. Como hay un juego de palabras, se entiende por el contexto que Cristo se refería a sí mismo como el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca en que la iglesia está edificada. El apóstol Pablo comprendió bien esto. Efesios 2:20. Efesios 2:20, noten cómo dice: edificados sobre el fundamento de Pedro, los apóstoles y los profetas. Saben de que el católico así quisiera leer la cita. Primero está Cristo, después está Pedro, después los demás apóstoles y los profetas. Pero Pablo no entendió de esa manera el texto, o no creía en esa interpretación de roca. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pregunto, ¿se coloca Pedro aquí con algún primado? No. Porque Pablo lo hubiese dicho. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Cuál es, hermano? Noten lo que dice 1 Corintios 3:11. Léamelo, hermano. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo lo explica más detalladamente. Dice: porque nadie, ¿está leyendo conmigo, hermanos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? Cristo. Pregunto, los adventistas del séptimo día, ¿sobre quién están edificados? Sobre Cristo. ¿Saben que cuando decimos así, saben cómo responden los católicos? Que nosotros estamos edificados sobre Elena de White. ¿Qué significa eso, hermano? Tremenda ignorancia. ¿Es verdad, hermano, que nosotros los adventistas seguimos a Elena de White? Bueno, yo no sigo a Elena de White. ¿Voy a algún aquí adventista que sigue a Elena de White? Creemos en sus escritos, es otra cosa, pero no la seguimos a ella. Pregunto, ¿hay aquí algún hermano adventista que sigue al apóstol Pablo? Yo no sigo al apóstol Pablo, pero sí creo en sus escritos. Son dos cosas muy distintas. Pero noten cómo termina Pablo la cita en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo era otro título que se le daba a Cristo en el Antiguo Testamento. Es una alusión, ¿saben a qué, hermano? La piedra del ángulo es una alusión al templo de Salomón. El templo de Salomón era una de las maravillas más grandes del mundo. El templo hecho por el rey Salomón. ¿Saben cómo fue construido el templo de Salomón? ¿Conocen ustedes la historia, hermanos, cómo fue construido el templo de Salomón? ¿Cómo se inició a construir? Se tardaron una gran cantidad de tiempo buscando una piedra del ángulo. Y recuerden, hermanos, que en aquel tiempo no había tecnología como la que hay hoy. Era una piedra que buscaban y la cincelaban. Y que esa piedra tenía que dar todas las directrices perfectamente. O sea, esa piedra era como la que se ponía en la esquina
y esa piedra tenía que dar los 4 ángulos. O sea, si esa piedra estaba torcida o mal hecha, ¿cómo iba a quedar el edificio? Todo torcido. Por eso es que dice la historia, y esto lo corrobora Elena de White en el libro de Seattle a la gente. La piedra del ángulo era la primera piedra que pusieron en el templo de Salomón para empezar a construirlo. Desde ahí se le usó ese título a Cristo, al Mesías, para referirse que Cristo es la principal piedra del ángulo. Y el edificio que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros una piedra, somos edificados sobre esa principal piedra del ángulo. Esa piedra perfecta y preciosa que daba todos los ángulos. El apóstol Pedro conocía perfectamente bien de que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Él. Imagínense, hermano, cómo los católicos le dan a Pedro prerrogativas divinas, blasfemia. Pregunto, hermanos, ¿a quién hay que creerle? ¿A Luis Toro o a Pedro? Pedro nos dice que la iglesia y él mismo está edificada, la iglesia, sobre la piedra del ángulo que es Cristo. O sea, Pedro comprendía perfectamente bien de que la iglesia está fundamentada o fundada sobre Cristo. 1 Pedro capítulo 2 versículos 5 al 8. Noten qué interesante, hermano. Pedro entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo sobre esta roca, sobre eso que ha dicho, que soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pedro comprendió perfectamente bien esto, porque ahora Pedro lo dice en su carta. 1 Pedro capítulo 2 versículos 5 al 8. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Vosotros también, ¿a quién le está hablando aquí Pedro? A la iglesia. Vosotros también como piedra viva. ¿Somos piedra nosotros, hermanos? ¿Somos piedra? Sí, somos piedra. Sí. Como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. O sea, cada uno de nosotros forma parte de ese templo santo. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro está haciendo una analogía entre el templo de Salomón y la iglesia. Y dice, por lo cual también contiene la escritura. Ahora, Pedro está haciendo una alusión al templo de Salomón. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Hermanos, ¿qué era Sión? En la cartilla hemos estudiado la lección de escuela sabática que estudiamos la semana pasada. ¿Qué era Sión? ¿Qué era Sión? Era un monte santo que más tarde allí fue construido, ¿qué? El templo en Jerusalén. Y Pablo aquí está usando esos términos para aplicarlo a la iglesia y a Cristo. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. O sea que la piedra escogida y preciosa va, que es Pedro. ¿Del mismo está hablando Pedro? No. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, que le creéis, él es precioso. O sea que la iglesia está edificada sobre ¿quién? Cristo. La principal piedra del ángulo es Cristo, no Pedro. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis es precioso. Para el que no cree, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, ¿sobre quién está edificada la iglesia de Cristo? La iglesia verdadera, sobre Cristo, que es la roca. ¿Cómo dicen amén, hermano? Saben, hermano,
esto me da aliento, esperanza y felicidad. Porque no importa lo que el diablo quiera hacer con la iglesia de Cristo nadie la puede destruir, porque la iglesia está edificada ¿sobre quién? Sobre la roca. No importa lo que esté pasando en la iglesia es propiedad de Cristo, porque Él la compró con su sangre preciosa. ¿Cómo dicen amén, hermano? Ahora, aquí viene esta información, hermano. Quiero que la agarren. ¿Están aquí todavía? Hermanos, es terrible ver que los católicos no conocen ni su propia doctrina. Me puse a investigar lo que dice el Catecismo Católico sobre Mateo 16, 17 al 19. ¿Qué dice el Catecismo Católico? Saben de que el mismo Catecismo Católico apoya esta interpretación que estamos estudiando, de que la roca era la gran verdad que Pedro pronunció con sus labios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Catecismo de la Iglesia Católica lo admite, que esa es la interpretación correcta de esos textos. Y que la iglesia está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Aunque ellos más adelante lo admiten, de que sí, Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Pero me llamó la atención que el Catecismo Católico dicen de que estos textos, la roca no era aquí Pedro, sino la gran verdad que Pedro pronunció con sus labios. Noten lo que dice el Catecismo Católico en el numeral 424. Búsquenlo ahí en internet, hermano. Como tiene numerales así, fragmentos del Catecismo Católico, pedacitos así, ¿ve? Váyanse hasta el numeral 424, capítulo 2. Noten cómo dice el Catecismo Católico. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos, dice, y confesamos a propósito de que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y cita Mateo 16, 16. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. El mismo Catecismo Católico lo dice. No lo digo yo. Pregúntele a un católico y usted sabe lo que dice el Catecismo comentando sobre Mateo 16, 16. La roca es la gran verdad que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Terrible, hermanos. Saben, hermanos, que los católicos hoy están estudiando. Por eso es que les digo, hermano, mire, si usted va a salir a dar estudio, hermano, desde ya le digo, y se lo digo con sinceridad, si usted va a salir a dar estudio a la calle, prepárese. Porque yo le digo por experiencia, ya me topé con católicos que sí estudian la Biblia. Si usted va a salir a la calle a dar estudios y se topa con un católico, yo le digo que mejor salga corriendo si no va estudiado. Porque yo he visto adventistas que les quitan la Biblia y con ella les dan en la cara. ¿Se dan cuenta, hermanos, que por esto es una de las razones que muchos hermanos no salen a dar estudio bíblico? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Hoy están estudiando, hermanos, los católicos. Y son expertos para torcer la Biblia. ¿Saben cuál versículo me citaron para demostrar que Pedro es la roca? Yo me quedé impactado. Significa que este católico estudia, dije yo. Me sacaron Juan 1:42. Que Pedro también se le puede llamar roca en arameo, Kefas. Interesante cómo estudian, va. Y me citó Juan 1:42. Porque él me dijo, Petros es piedra, Pedro. Pero ese es en griego, pero en arameo es Kefa. Y me citó Juan 1:42, noten cómo dijo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. ¿De quién está hablando aquí Cristo? ¿A quién le está hablando aquí Cristo? A Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado ¿cómo? ¿Cómo dice su Biblia, hermano? Hermano Claudio, ¿cómo dice su Biblia? Cefa. Esa palabra cefa, ¿saben quién?
¿Cuántos tienen un diccionario ahí a la mano? En arameo es roca. Es roca en arameo, Kefas. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a un católico o responderle este texto bíblico, poder explicarlo? Hermanos, ¿saben que la Biblia católica, versión Jerusalén, dice que Kefas, si tienen la Biblia Jerusalén, la Biblia oficial del Vaticano, dice en paréntesis que Kefas también se puede traducir como piedra? O sea, aunque Kefas puede significar roca o piedra, no puedo usar este texto como evidencia de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. No puedo usar este texto porque yo no puedo establecer doctrina con un texto sacado de contexto. ¿Me voy a explicar? Entonces, este texto no es evidencia en ninguna manera para demostrar que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Les voy a explicar, hermanos, cómo usted debe estudiar la Biblia. Supongamos, hermanos, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan lo que quiero decir. En el Nuevo Testamento tenemos 58 versículos que hablan del sábado. En el Nuevo Testamento. Y solamente tengo 8 versículos que hablan del primer día de la semana, que es el domingo. Cuando estudiamos sana doctrina, ¿por dónde debemos de inclinarnos más? ¿Por la mayor evidencia o por la menor? Por la mayor evidencia. ¿Sí? Hay 58 versículos que hablan del sábado y 8 que hablan del primer día de la semana. Yo me inclino mejor por los 58, que demuestran de que el sábado es el día de reposo. Y lo que hago es que esos 8 versículos que hablan del primer día de la semana, léelos en su contexto para ver qué significan. Pero cuando estudiamos sana doctrina, tenemos que inclinarnos más por la evidencia donde tienen mayor información. Ahora, Juan 1:42 no es evidencia para demostrar de que Pedro o sobre Pedro está edificada la iglesia. Ahora, aquí viene la pregunta. La primera pregunta que tenemos que hacernos. Si es verdad que Pedro tenía un primado, o que Pedro fue el primer papa de la iglesia apostólica, como lo sostiene la iglesia católica, la pregunta es, ¿será que los demás apóstoles, porque eran 12 apóstoles, será que los 11 apóstoles reconocieron de que Pedro tenía algún primado? ¿O que Pedro tenía la primacía? ¿O que era el líder de los 12? ¿Será que los apóstoles tenían esa noción? Lucas 22, versículo 24 al 26. Lucas 22, versículo 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pregunta, hermano. Escuchen la pregunta que voy a hacer. Si Cristo hubiese dicho, Pedro es el primero y el que tiene la primacía entre ustedes, ¿hubiese sido necesario que los discípulos anduvieran discutiendo por esto, quién iba a ser mayor? Si estaba claro a quién había dejado Dios de líder. ¿Me estoy dando a explicar? Si estaba claro quién era el que tenía el primado entre los 12, ¿para qué los discípulos iban a andar discutiendo quién iba a ser el mayor? ¿Están conmigo? Pero él les dijo, respeten a Pedro, el primer papa, porque él lleva el primado. ¿Verdad que así les dijo Cristo? Saben de que los católicos así quisieran leer los textos bíblicos. Pero, ¿saben cómo dijo Cristo? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino ser mayor entre vosotros como el
más joven, y el que dirige como el que sirve. Los discípulos sabían perfectamente bien de que no había ningún primado entre ellos. Pedro no tenía ningún primado. Ahora, hermanos, ¿saben de que los católicos usan otro argumento para demostrar que Pedro fue el primer papa? La llave. A ti te daré la llave del reino. ¿Saben de que de acá donde surgió de que en el cielo está Pedro? Que él es el que abre las puertas del cielo con las llaves y él deja entrar a quien quiere. O sea, si alguien se viene para abajo otra vez y no entra al cielo, sino que se va para el infierno, es que Pedro tuvo que ver algo allí. Según el concepto católico, Pedro está en el cielo con la llave, abriendo las puertas. ¿Saben de que hay cuadros, pinturas pintadas por artistas como Pedro sosteniendo la llave, dos enormes llaves? Eso se saca de Mateo 16, 19. Los católicos dicen de que Pedro tuvo que haber sido papa, porque fue a Pedro que se le entregaron la llave. ¿Qué hacemos nosotros para responder este argumento? O para destruir este argumento. ¿Qué hacemos? Porque noten que es a Pedro que Cristo le está hablando. Porque fue Pedro el que contestó correctamente, no porque él así lo pensaba, sino porque el Padre se lo reveló. O sea, Cristo en este momento se está refiriendo a Pedro y la llave se le da a Pedro. Mateo 16, 19. A ti te daré la llave del reino de los cielos, dicen los católicos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay otra evidencia que Pedro fue el primer papa. Porque a ninguno de los 12 se le dio la llave. ¿A quién se le dio? A Pedro. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, ¿cómo explicamos este texto? ¿Usted sabe explicar este texto, hermano? ¿Cómo podemos explicarlo? Que este texto no es evidencia para demostrar que Pedro fue el primer papa. Hermanos, ¿saben qué significa aquí la llave? ¿Qué clase de llaves? ¿Ustedes creen, hermano, que Cristo le estaba entregando algunas llaves literales para que abriera una puerta con un candado? ¿Creen de que eran llaves literales o son simbólicas acá? Son simbólicas. ¿Qué representan las llaves acá? Que Cristo se las está entregando a Pedro. Hay una cita en Lucas 11:52. Noten cómo Jesús les dijo a los fariseos: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entran se los impedís. Aquí Cristo está acusando a los fariseos de quitar las llaves de la ciencia o conocimiento, porque impedían que aquellos que querían entrar, les prohibían que no entrasen. ¿Entrar a dónde? En Mateo 23, versículo 13, se trata de entrar en el reino de los cielos. La llave aquí simboliza el conocimiento, la ciencia. La llave que los fariseos habían ocultado era el conocimiento de la verdad. Las falsas enseñanzas habían cerrado el reino de los cielos a los hombres. Dios daría ese reino a la gente que diera frutos. Mateo 21, 43. Por consiguiente, el que Jesús entregara las llaves del reino de los cielos a Pedro, esto no es evidencia que Pedro haya sido el primer papa, indica que Pedro recibía la potestad de que a través de la enseñanza de la verdad y la predicación del evangelio abriera el reino de los cielos ante los hombres. En este contexto,
las llaves del reino no la tenía solamente Pedro, sino todos los apóstoles y nosotros. ¿Saben, hermanos, que nosotros tenemos las llaves también? Eso que tiene ahí en la mano es la llave, ¿ve? Cuando predicamos el evangelio, estamos abriendo ¿qué? El reino de los cielos a la gente. ¿Cuánto creen eso? Interesante. Aunque este privilegio no era exclusivo de Pedro, Cristo se dirigió a Pedro porque fue Pedro el que había contestado. Ahora se lo voy a demostrar. Aunque Pedro no tenía ningún primado, pero sí Pedro tenía algo. Pedro sí era un gran líder de la iglesia primitiva. Noten la diferencia entre los católicos y lo que creemos los adventistas. Nosotros los adventistas negamos que Pedro haya tenido un primado, pero sí creemos de que Pedro tenía un tremendo liderazgo en la iglesia primitiva. ¿Cuál era el privilegio que tenía Pedro en la iglesia primitiva? ¿Verdad que era papa? Preguntémosle a Pedro, ¿cuál era el cargo que tenía? 1 Pedro capítulo 5. O vamos a preguntarle al historia, hermano. ¿A quién le preguntamos? ¿A Pedro? ¿O voy a preguntarle a esa sacristán? 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. ¿Lo tienen, hermano? 1 Pedro 5, versículo 1. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Veamos cuál es el cargo que tenía Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. ¿El qué, hermano? ¿Qué era Pedro? Responda conmigo, hermano. Era anciano. Pero, hermano, suficiente esta cita bíblica para demostrar que Pedro no era papa ni tenía ningún primado. ¿Era qué? Era anciano de la iglesia ¿qué? Primitiva. Y noten cómo dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Noten que él no se adjudica ningún primado. Yo anciano juntamente con ellos. ¿Está conmigo, hermano? Pero tenía un ancianato, era líder de la iglesia primitiva. Ahora bien, reconocieron los cristianos primitivos del primer siglo que Pedro tenía un primado en la iglesia primitiva. ¿Qué dice la historia bíblica? Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo demuestran. Ya solamente voy a leer algunos textos bíblicos para terminar. Vamos a leer una serie de citas bíblicas que demuestran que los cristianos primitivos nunca reconocieron un primado de Pedro. Nunca. Hechos 8:14. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, el primer papa, y a Juan. Dice así: enviaron a Pedro y a Juan. Nunca se le da un primado. Noten, el que los apóstoles de Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a Samaria es prueba de que Pedro no poseía ningún primado sobre la iglesia cristiana. Pues Jesús dijo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Otra cita que demuestra que Pedro no tenía ningún primado. Gálatas 2:9. Hermanos, y aquí voy a grandes rasgos. Tengo una tremenda información para desmantelar cada argumento que usan los católicos para demostrar esta herejía de que Pedro tenía algún primado. Gálatas 2:9. Note qué interesante. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Kefas. ¿Quién es Kefas, hermanos? Pedro. Y Juan, que eran considerados como columnas
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El que Pablo mencione a Jacobo, a Pedro, que es Kefas, y a Juan como columnas indica que Pedro no tenía ninguna supremacía en la iglesia primitiva. Lo menciona en la misma categoría. Jacobo, Cefas y Juan como columnas. Noten que la Biblia no le da a Pedro ninguna supremacía. Eso solamente ha sido un invento de la iglesia católica. Saben, hermanos, convenza a un católico de que Pedro nunca fue papa y lo va a ganar para Cristo. Lo va a sacar de ahí. Convénzalo. Y esa debe ser nuestra tarea. Doctrinar a esta gente que está confundida. ¿Por qué la sana doctrina que hace que la gente salga de Babilonia? Noten esta otra cita, Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Noten qué interesante. Aquí Pablo reprende en público a Pedro, el primer papa, según la Iglesia Católica. Hermanos, ¿saben de que la Iglesia Católica dice que el papa es infalible ex cátedra? O sea que mientras el papa está sentado en el trono y dice algo, nadie debe de cuestionarlo. Porque según la Iglesia Católica es Dios que está hablando por medio del papa, es infalible. Herejía. Y esto se viene más caliente, hermanos, pónganse las pilas. ¿Saben de que el papa ya está aprobando los matrimonios igualitarios? Esto se pone caliente, hermano. ¿Saben de que por eso es que el papa se lleva así, hasta se dan besos con Joe Biden? Porque son ratas del mismo piñal. La Iglesia Católica no puede cuestionar lo que dice el Papa porque es infalible. ¿Pedro se consideraba infalible? ¿Creen ustedes que Pedro se consideraba infalible? No lo creo. Pablo tuvo que amonestar en público a Pedro. Aquí, hermano, les voy a explicar, hermanos, antes de leer la cita. Hay cosas, hermanos, que se deben de tratar en privado, para no dañar la reputación de la iglesia, que eso no traigo propio a la iglesia. Pero cuando son cosas que atentan contra la doctrina de la iglesia y contra el mensaje y contra el evangelio, deben de amonestarse en público. ¿Saben de que Pablo tuvo que amonestar en público al apóstol Pedro? Hermanos, hay cosas, hermanos, que son necesarias corregirse en público. Y me llama la atención, hermano, y aquí podemos aprender una enseñanza espiritual para nosotros. Pedro no se enojó. ¿Cómo se llama eso? Cuando a alguien lo exhortan y lo amonestan y no se enoja y seguimos siendo amigos y hasta los abrazamos y comemos en el mismo plato, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, hermano? Madurez espiritual. Pedro era maduro. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo. Terrible, hermano. Si en verdad quisiéramos llamar papa, ¿a quién tendríamos que llamarle papa? El primer papa. A Pablo. ¿Saben de que Pablo fue el que escribió más cartas y que predicó más el evangelio en Europa? Y Pedro no lo hizo. Si en verdad quisiéramos adjudicarle el título de papa, fuera el apóstol Pablo, pero no lo hace la Iglesia Católica. Porque ningún apóstol anduvo corrigiendo a Pablo, mientras que Pablo corrige a Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, noten que aquí no se lo mandó a decir, ni le tiró en directa. Si tú, siendo judío, vive como gentil y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabe, hermano, que lo que estaba haciendo Pedro era un atentado al evangelio? Pedro no había comprendido perfectamente bien de que los gentiles eran aceptados por la fe en Cristo sin circuncidarse. Y Pedro estaba actuando hipócritamente. Y Pablo tuvo que reprenderlo delante de todo. Terrible, hermano. Entonces significa que Pedro no era infalible. ¿Y por qué los papas son infalibles entonces? ¿No? ¿Verdad que es una gran contradicción? Tremenda confusión. Hermano, explíquele a un católico esto que estamos estudiando y lo va a poner entre la espada y la pared, lo va a empezar a razonar. Pablo exhorta en público al apóstol Pedro. Hermanos, la Biblia es clara. Pedro no fue ningún papa. La iglesia está fundamentada en Cristo. Y todos nosotros somos ¿qué? Hermanos. ¿Saben, hermanos, que el gobierno de la iglesia adventista es diferente al gobierno eclesiástico de la iglesia católica? En la iglesia católica, el papa tiene la máxima autoridad. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia adventista, hermano? ¿Verdad que el presidente Ted Wilson tiene la máxima autoridad en la iglesia adventista? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia adventista? ¿Cómo se hacen votos en la iglesia adventista? ¿Cómo se llegan a acuerdos en la iglesia adventista? ¿A través de la qué? De los representantes de la iglesia mundial, cuando se reúnen en el Congreso de la Asociación General. O sea que no es Ted Wilson el que se inventa doctrinas o dicta lo que debe ser la iglesia, sino que es la iglesia mundial. Somos una iglesia representativa, mientras que el catolicismo es una iglesia papal. Hacen lo que el papa dice. Aquí en la iglesia adventista todos somos hermanos. Nadie es mayor que otro. Hay cargos, sí, cargos ministeriales, pero esos cargos no nos hacen mayor que otros. Cristo dijo, todos vosotros ¿qué? Sois hermanos, porque uno es que vuestro maestro y vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información y este estudio les haya servido para que podamos conocer la sana doctrina y podamos comprender de que Pedro en ningún momento fue papa, ni tenía ningún primado. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios, porque gracias a Él tuvimos deleitándonos en este día santo. Hermanos, ha hecho un gran calor, hermanos, y gracias a Dios podemos estar en reverencia. Hermanos, hay que orar, hermanos, porque no sabemos qué nos depara en el futuro. Las cosas están poniendo cada día más difíciles en este mundo, así que de Dios depende, hermanos, si vamos a estar el otro sábado aquí reunidos, cantando y gozándonos en el Señor. Así que el deber de nosotros, hermanos, es siempre hacer oraciones preventivas, pidiéndole a Dios que nos cuide, a nuestros hijos, nuestras familias, que nos proteja de toda especie de mal, hermanos. La vida cada día en esta tierra se está haciendo más difícil, hermanos. Estamos viendo en la última etapa de la historia, hermanos, y en este mundo ya no se puede vivir. Este mundo está por colapsar. Así que es importante que nosotros le oremos a Dios para que nos cuide y nos proteja. Yo le llamo a eso oraciones preventivas. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y para que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste reposar en tu día santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros en tu día santo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas, si es tu voluntad, durante esta semana que viene, que si es tu deseo y tu voluntad, vamos a estar el día sábado siguiente aquí en tu templo, alabando y adorando tu nombre. Ten misericordia en nosotros, provee lo que necesitamos, alimento, salud, y lo más importante, que usted no se aparte de nosotros. Bendice a tus hijos, los que están aquí y los que no pudieron venir.
protégelos de toda especie de mal. Vivimos en un mundo donde hay enfermedades, guerras, maldad, pestes, enfermedades por doquier. Suplicamos, Dios, de que nos proteja de toda especie de mal y que nos cuides, así como cuidabas al siervo Job. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a serte fiel a tu palabra, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz semana.